Mi queridísima iglesia, espero que estéis todos genial en esta cuarentena. Y si no lo estáis, os digo una cosa, chicos. El Señor nos quiere muchísimo y nos defiende de todos los males. Que lo tengáis claro siempre. Y somos salvos. Al papá, yo, al tete y la mamá. Us estic ¡Buen día! Hola, les mandamos un beso muy grande, esperemos que estéis todos bien y Dios nos acompañe y nos ayude a salir pronto i us echamos. Bon dia, Església, com esteu? Esperem que estigueu molt bé i que puguem passar junts un bon diumenge. Cuideu-vos molt i ens veiem aviat. Adeu, una abraçada. Adeu. Bon dia, Església. Aquí estem preparats per un diumenge telemàtic més. Espero que el confinament no estigui sent massa dur. Hola, amados hermanos, les extrañamos muchísimo. Nos encantaría abrazarles, pero bueno, como todos ustedes saben, debemos estar en casa. Pero en este abrazo simbólico, los abrazamos a ustedes. Ahí está. Nos abrazamos. A pesar de todo lo que está pasando, sabemos que el Señor es bueno, así que tengamos fe porque Él está al tanto de todo. Y bueno, un saludo grande y nos vemos pronto. Chao. Chao, besitos. Buenos días de domingo. Un abrazo a todos. Besos. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, familia? Os echamos de menos. Tenemos muchas ganas de veros a todos y todas. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Iglesia Libertad. Me alegra poder saludaros, aunque sea por este medio. Dios es bueno y fiel. Un abrazo a todos. Hola, Iglesia, buenos días. Bueno, os queremos compartir una pequeña palabra para que empecemos bien la mañana. Tenemos aquí este versículo que os queremos dejar, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dejaros esto, que es una realidad, y daros un saludito de buenos días y que tenemos muchísimas ganas de estar todos juntos, abrazándonos, viéndonos. Disfrutad de la mañana y disfrutad del Señor. Hasta luego. Un besito a todos y un abrazo muy grande. Hola, bon dia a tots. Bon dia. Estem contents avui per rendir culte al Senyor, poder estar junts, encara que sigui en una situació especial. I estem molt contents de que avui estiguem units per lloar el nom del Senyor. I volíem començar amb el Salm 122, el vers 1, que diu: Quina alegria quan em van dir anem a la casa del Senyor. I en aquestes dues frases hi ha dos paradoxes molt curioses. La primera, jo me alegré. Quina alegria, diu en català. I no és una setmana d'alegria. Humanament no és una setmana d'alegria. És una setmana de tristor. Alguns de nosaltres plorem amb els nostres germans que pateixen, altres patim també pels nostres, o per casos que coneixem. Però fins i tot, enmig d'aquests moments, si girem els nostres ulls cap a Déu, si el mirem amb ell, podem sentir l'alegria i podem rendir-li culte, perquè el goig i la seva pau pot ser incondicional. La segona paradoxa que dèiem és que anem a la casa del Senyor. I bé, físicament no podem anar a la casa del Senyor, però sí que estem tots junts en aquell moment per adorar el Senyor i per llegir la seva paraula. Així que ara tindrem un temps de lloança, un temps d'escoltar la paraula, i estem units, i el que ens uneix és el Senyor per l'Esperit Sant. Així que glòria sigui a ell i endavant. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el seu sant nom. Cantaré
i et força en la tristesa. I a la bellesa nostra plor. Enmig de dolors visibles, dissipant la por d'amor. Tu treballes en l'espera, has estat santificat. Quan em sembla que tot falla, ens ensenyes a confiar. El teu pla continua, no ens has abandonat. Ets present en la tempesta i en el foc. Ets fidel per sempre, perfecte amor. Ets el nostre sobirà. Ets saviesa inalcançable, qui comprèn els teus camins. Des de dalt del cel ordenes, però la gràcia arriba aquí. Aixeques qui s'humilia, bondadós i compassiu. Ets amb mi i em protegeixes, i el que has promès ho compliràs. El teu pla continua, no ens has abandonat. Ets present en la tempesta i en el foc. Ets fidel per sempre, perfecte en amor. Ets el nostre sobirà. Tot allò que l'enemic intenta, ho giràs a favor meu, ho giràs a favor meu i et glorifiques. Ets fidel a la terneres i estàs a favor meu, estàs a favor meu i et glorifiques. Tot allò que l'enemic intenta, ho giràs a favor meu, ho giràs a favor meu i et glorifiques. Ets fidel a la terneres i estàs a favor meu, estàs a favor meu i et glorifiques. El teu pla continua, no ens has abandonat. Ets present en la tempesta i en el foc. Ets fidel per sempre, perfecte en amor. Ets el nostre sobirà. Ets fidel per sempre, perfecte en amor. Ets el nostre sobirà. Hola, hola Iglesia. Vamos a tener nuestra reflexión esta mañana, ahí juntos en casa, sobre la esperanza que tenemos
los cristianos. Aunque sea repetitivo, pero hemos de decir que estamos viviendo un momento de nuestras vidas y del mundo que conocemos especialmente duro, sobre todo para los que han perdido un ser querido y del que ni siquiera se pueden despedir como debería ser, o para los que tienen ahora mismo un familiar en estado grave o que no está grave en el hospital, o para los que tienen padres o personas mayores viviendo solas o en residencias, o los que sufren la exposición al virus, los sanitarios, o los que sufren por el tema laboral. La verdad que está siendo duro, y las cifras también son para asustar a cualquiera, porque se está hablando de, al menos el viernes, se hablaba de 53.000 muertos y en España 10.348 muertes por causa de este virus. Esta semana hemos sabido de algunos conocidos y también hermanos en la fe, queridos, que han fallecido por causa del coronavirus. Katy, la tía de Marta de Vargas, nuestra hermana, y también hermanos conocidos para muchos de nosotros muchos años, como Mari Cuevas o el señor Salellas. Ambos ejemplo de fidelidad al Señor y que ahora sabemos que está con Él. También el padre de Cristina Dalmau falleció esta semana. Y por tanto ya no están con nosotros estos hermanos o estos conocidos, y nosotros estamos tristes, y tristes por las familias especialmente ahora. Así que os mandamos un abrazo fuerte, aunque sea virtual, y deciros que os queremos y que oramos por vosotros. Otros están esta semana muy graves, como hemos dicho, y quizá no lo superen, quizá otros sí lo superen. Y muchos que pasan la enfermedad en casa, con el susto, pero bueno, como una gripe normal, y se curan. Así que, como decía, es un tiempo duro que nos toca vivir. Hay una noticia de esta semana que quizá te ha pasado desapercibida entre tantas noticias que hay, ¿no? Y es que la ciudad de Valencia declara la situación de duelo. Como sabes, el gobierno declaró el estado de alarma en el que estamos. Pero es curioso que una ciudad declare situación de duelo. Han apagado la luz de todos los monumentos, han hecho ondear las banderas en los lugares oficiales, edificios oficiales, a media asta. Y aunque es verdad que no estamos preparados para sufrir por todo lo que pasa y es normal, y no tenemos que hacerlo porque si no nos hundiríamos y por eso necesitamos evadirnos, por otro lado, me ha gustado que esta ciudad declare la situación de duelo. No es que interese mucho lo que a mí me guste o deje de gustar, pero me parece que toca estar tristes, toca estar de duelo, toca llorar. No es tiempo para el cachondeo continuo, como si no pasara nada a nuestro alrededor. Estamos en duelo. Y aunque es verdad que los cristianos pues tenemos razones, y los no cristianos también las suyas, para la esperanza, y por eso hay por ahí escritos, ¿no? Todo saldrá bien. Pues, y aunque buscamos la manera de sacarle el lado positivo y ver las enseñanzas que las situaciones pueden traernos, y está bien hacerlo, pero a veces sencillamente tenemos que estar tristes. Hay tiempo para todo. Ahora es tiempo de estar tristes, al menos en algunos momentos, y llorar, y dejar llorar a quien tenga que llorar sin decir nada. Como Jesús, Él lloró, ¿os acordáis?, frente a la tumba de su amigo Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar. Lloró porque la muerte es una tragedia, es algo doloroso. Tenga la edad que tenga el que falleció,
si tuvo o no tuvo patologías previas. Eso da igual. A veces parece que esos datos nos ayuden a tranquilizarnos un poco, pero la muerte es la muerte. ¿Qué podemos hacer o decir para consolar a los que han perdido un ser querido, por ejemplo, están sufriendo? ¿Qué podemos hacer? Dejarles llorar. Es lo que toca. A veces la gente se empeña en no dejar llorar. Pues si hay que llorar, hay que llorar. O en expresar el sentimiento que se tenga. Aunque suene mal o aunque nos cueste escucharlo. Podemos dar un abrazo. Ahora mismo no muchos abrazos. Abrazos virtuales. Podemos mandar mensajes, tener palabras de ánimo, breves palabras. Decir, os queremos. Preguntar si alguien necesita algo. Orar. Todo eso es bueno. Hagámoslo. Pero quisiéramos profundizar un poquito en esto de qué es lo que podemos hacer. ¿Dónde podemos encontrar respuesta a algunas preguntas que quizá las personas que sufren se hagan o que nosotros nos hacemos también ante el dolor por la muerte, el miedo a la muerte? Dudas que ahora podemos tener. Os propongo que, como cristianos, acudir a la palabra de Dios, a las palabras de Jesús, puede ser y es de gran ayuda para nuestras vidas en estos momentos. Muchos se preguntan, ¿qué pasa con las personas que mueren? ¿Van a algún lugar? ¿Existe el cielo? ¿Será verdad? ¿Y quiénes van allí? ¿Y va todo el mundo? ¿O van unos pocos? ¿O solo los de cierta religión? ¿Lo que diga la Biblia sobre esto puede ser verdad? ¿Quién tiene autoridad para decir algo definitivo sobre este asunto de la vida y de la muerte y del más allá? ¿Hay alguna esperanza a la que agarrarnos? Esas son preguntas. Y desde luego yo no sé nada de todo eso. Y entiendo que Dios lo sabe todo. Por eso acudimos a su palabra, a su revelación. Y allí encontramos, hay un par de textos en los que nos gustaría meditar un poquito. Encontramos unas palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que me gustaría leer. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjate, era una situación en aquella iglesia que se estaba dando, y es que algunos hermanos de la iglesia habían muerto, habían fallecido, y los demás tenían sus preguntas sobre el hecho de la muerte y todo lo que hemos dicho antes. Y Pablo les está diciendo, fijaos las palabras, no quiero que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, entristecerse sí, eso es lo normal, lo correcto, y llorar, pero no como aquellos que no tengan esperanza. ¿Por qué? Porque los cristianos tienen esperanza. Hay una esperanza. Y fíjate cómo acaba, no sé si tienes tu Biblia abierta, pero si la tienes, míralo. El versículo 18 de este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses acaba, después de explicar en qué consiste la esperanza, acaba diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Así es que cuando la Biblia habla de la esperanza, concluye que esa enseñanza sobre la esperanza debe de servir para que tengas aliento, ánimo. Han de servir para eso. En otra situación también dura, en la que en este caso Jesucristo iba a ser crucificado, pues unos momentos antes, en los que él estaba con sus discípulos, sabiendo él que le iban a arrestar, a juzgar, a crucificar. Él está allí con su gente, sus discípulos, con los que había estado 3 años, que le habían visto hacer sus milagros,
y que cuando muriera Jesús y lo azotaran y desapareciera 3 días, todo se les iba a venir abajo y no sabrían cómo afrontar ese momento, ¿no? Y él tiene unas palabras que podemos encontrar en Juan 14, versículo 1. Podemos buscarlas allí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fijaos, antes de pensar en cuál es esa esperanza, fijaos que lo que nos está diciendo es: no se turbe vuestro corazón. Jesús tiene claro que ante la muerte, la tragedia, la incertidumbre, el corazón se desconcierta, se trastorna, se altera, se turba, usando la palabra de Jesús. Pero él dice: no se turbe vuestro corazón. Así que por eso vamos a las palabras de Jesús y de Dios y de Pablo en la Biblia, porque lo que nos ayudan es a pensar o a entender que sí que hay esperanza y que esa esperanza trae a nuestro corazón quietud, tranquilidad. Un poquito más adelante, en este mismo Evangelio de Juan, en el 14, en el mismo capítulo, pero un poquito más adelante, en el versículo 27, dice allí: la paz os dejo, mi paz os doy. Son palabras de Jesús. Yo no os la doy como el mundo la da. Y otra vez, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que esta es la primera idea que debemos de sacar de nuestra reflexión hoy. La idea de que las palabras de Jesús, la enseñanza del apóstol Pablo, de la Biblia, sobre la muerte, han de servir a los cristianos como palabras de aliento que nos ayudan a no tener miedo y a que no se turbe, no se trastorne nuestro corazón, como hemos leído, a que nuestra tristeza frente a la pérdida de nuestros hermanos no sea una tristeza sin esperanza. Ahora, nos interesa mucho saber en qué consiste esa esperanza de la que habla la Biblia, que ha de servir para no tener miedo y que no se turbe nuestro corazón, para alentarnos. Así que vamos a seguir leyendo en el primer texto que os propusimos, Primera de Tesalonicenses 4. Seguimos a partir del versículo 14, donde dice: esta es la esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. Versículo 16. Porque el Señor mismo, el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí, en este texto, lo que vemos es que la esperanza consiste en algo que ha de ocurrir un día futuro con aquellos que han fallecido, que son nuestros hermanos. ¿Qué es eso? Es algo que ocurrirá cuando Jesucristo venga a la tierra por segunda vez. Él vino una vez, cosa que celebramos en Navidad, pero ha de volver. Y lo que pasará el día que Jesús vuelva es que los que murieron en él, sus discípulos, ese día resucitarán. Y tanto ellos como los que estén vivos en aquel momento estarán, como hemos leído, ya juntos para siempre con el Señor. Fijaos que el argumento de esta esperanza es ni más ni menos algo que vamos a celebrar dentro de poco. Y es el hecho histórico de que Cristo murió, pero que también resucitó. Muchos pensarán que no fue así,
pero eso es lo que creemos. Jesús resucitó y después se apareció a sus discípulos que dieron testimonio de esa resurrección y por lo cual fueron ajusticiados, o sea, murieron diciendo, hemos visto a Cristo resucitado. Y yo creo y creemos que nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Así que lo mismo que ocurrió con Jesús ocurrirá con sus discípulos cuando Él venga. Resucitarán a una nueva vida. Es decir, la muerte no es el final del camino. La vida no acaba con la muerte. Esa es la enseñanza cristiana. Hay una vida futura, eterna, en la que todos los discípulos de Jesús estaremos con Él para siempre. En el otro texto que hemos estado mirando, de Juan 14, allí hemos leído algo parecido. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros y a continuación dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Cristo iba a morir, como hemos leído, iba a resucitar, se iba a ir al cielo, pero se iba a ir a preparar un lugar para sus discípulos. Y les dice, vendré otra vez, lo mismo que hemos visto en la lectura de Tesalonicenses. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis conmigo, con Él, con Jesús. Así que vemos que un día, cuando Jesús vuelva, viviremos eternamente con Él en ese lugar y junto con el resto de sus discípulos, la Iglesia. ¿Cuál es la esperanza entonces? ¿Cuál es la buena noticia? Me gustaría que matizáramos un detalle. Por un lado, la buena noticia y la esperanza que encontramos en las Escrituras es que la vida no se acaba aquí, que la muerte no es el final. Es muy diferente ver la muerte desde esa perspectiva. También que nos veremos con los hermanos que nos han dejado. Además, otros textos de la Biblia hablan de que cuando llegue ese día, que ya no habrá más maldad, ni dolor, ni enfermedad, ni llanto, ni muerte, ni sufrimiento. Pero en lo que coinciden tanto el apóstol Pablo como Jesús mismo es que la buena noticia y la esperanza fundamental del cristiano es que en ese cielo o en ese lugar o ese destino final estaremos con Él. Eso es lo más importante. Estaremos con Él. Él dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vendré a buscaros para llevaros conmigo. Las palabras del apóstol Pablo son parecidas. Estaremos siempre con el Señor. Y ahí está la esperanza. Después de morir, viviremos con Jesús. Hay dos textos más, dos versículos muy cortitos, que también nos aportan esta misma enseñanza y algo más. Los encontramos también relacionados con una situación dramática frente a la muerte. Vemos que en el mismo día que crucificaron a Jesús, sabéis que a un lado y al otro lado tenía a otros dos crucificados con él, dos delincuentes. Y uno de esos delincuentes, en Lucas 23:42 leemos, que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y entonces Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy, después de que muramos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que le dijo Jesús a ese personaje delincuente que estaba clavado en una cruz al lado de él. También encontramos las palabras del apóstol Pablo cuando él prevé que va a morir, porque estaba en la cárcel y iba a ser juzgado ya en Roma. Y en Filipenses 1:21 él dice aquello tan famoso de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, ambas cosas me seducen. Vivir porque es vivir para Cristo y morir porque es ganancia. Y él dice,
de ambas cosas estoy puesto en este hecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo, frente a la muerte, dice que deseo partir, o sea, deseo morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Os dais cuenta? Podemos decir, por abundar más, que esa vida eterna que nos aguarda con Cristo y la Iglesia es esto: estar con Él, estar con Él. Pero, por abundar un poco más todavía y citar dos textos más muy conocidos, hay otra expresión que encontramos en la Biblia relacionada con la esperanza. Es esa que dice el apóstol Pedro en su primera carta, que tenemos una esperanza viva, una esperanza viva, lo cual es redundante. No tendría sentido hablar de otro tipo de esperanza. Una esperanza viva de la que habla el apóstol Pedro, cuando habla también de la herencia, que tenemos una herencia que no se puede corromper. Es algo futuro, espectacular. Pablo añade otra palabra que también describe esa esperanza, cuando dice en Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable todo lo que puede ocurrir mientras estamos aquí, en esta vida, en la tierra, aquí, con la gloria venidera, la gloria futura. Fijaos, esperanza viva, gloria venidera. Eso es nuestra esperanza, una vida eterna con Cristo, una vida sin nada malo, pero sobre todo con Jesús, sobre todo con Jesús, estaremos con Él. Ahora, tú podrías pensar, pues a mí no me sirve estas palabras, a mí qué me importa ese tal Jesús y estar con Él. Bueno, ese es el derecho de cada uno. Probablemente habrán quien prefiera otro tipo de esperanza, como la de algunos, que dicen en forma de broma, ¿no?, que esperan encontrarse con un harén de mujeres allí en el otro lado, o un barril de cerveza, o yo qué sé. Tienes razón. Si no te interesa Jesús ahora, pues tampoco te importa mucho que cuando mueras vas a estar con Él o no vas a estar con Él. Y estas palabras de esperanza para nosotros probablemente no supongan ningún aliento en tu vida. Incluso aunque seas cristiano. Porque puedes denominarte cristiano, pero que Jesús no te interese ahora. Puede ocurrir. Porque a veces somos simplemente religiosos del domingo, pero no amamos a Jesús, ni queremos estar con Él ahora. Entonces, ¿para quién es esta esperanza? ¿Qué tengo que hacer para tener esa esperanza futura? ¿Tienes que ser evangélico? ¿Tienes que portarte bien? ¿Tienes que apuntarte a alguna otra religión cristiana o no cristiana? ¿Ser de derechas o ser de izquierdas? En los textos que hemos leído, en al menos 3 de ellos, encontramos, me parece que, una enseñanza muy clara acerca de quiénes son los que pueden estar seguros de que a la hora de su muerte van a ir con Cristo. En Tesalonicenses 4 habla de aquellos que durmieron en Él y habla de aquellos que habían fallecido, refiriéndose a los muertos en Cristo, aquellos que murieron en Cristo y que resucitarán primero, dice el apóstol Pablo en su carta a los Tesalonicenses. Es decir, aquellos que cuando murieron en la hora de la muerte eran, lo voy a decir de otra manera, discípulos de Jesús en aquel momento. Y las palabras de Jesús en el Evangelio, Juan 14, también se refieren a sus discípulos. Se refieren a sus discípulos. Porque está hablándoles a ellos. Yo me voy y voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Y quién es ese vosotros? Sus discípulos.
los que habían dejado todo para seguirle a Él, los que llevaban 3 años escuchando sus palabras, aprendiendo de Él, siguiéndole, sirviéndole. Esos que tenían su miedo y su nerviosismo frente al anuncio de que Él se iba, para esos era la esperanza de que Él se iba, pero que volvería y que los vendría a buscar para estar juntos. Fíjate que en el caso de uno de los ladrones que están en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, Jesús le dice esas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero daros cuenta de un detalle: Jesús no le dice estas palabras tan fuertes, estarás conmigo, con esa autoridad, con esa seguridad, ¿no? Después de morir hoy, estarás conmigo en el paraíso. Eso dice Jesús a uno de los delincuentes, pero no se lo dice a los dos. Ese que en los últimos momentos de su vida, estando crucificado, estuvieron horas allí, se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de pasar de Dios, de vivir su vida a su bola, de su mala vida. Ese delincuente arrepentido es el que escuchó esas palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo, le dijo Jesús. Algo le pasó a aquel delincuente en esas pocas horas en la cruz. Algo le pasó. Algo le llevó al arrepentimiento en el último momento. De repente descubrió que el personaje Jesús que tenía clavado al lado de él en otra cruz era alguien especial. Y por eso le dijo lo de acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había cambiado. Y de hecho, dice el Evangelio de Mateo que él y el otro delincuente, al principio, cuando fueron crucificados, se burlaban de Jesús y le decían: si eres el Hijo de Dios, pues bájanos de aquí y sálvanos. Y este delincuente también se había burlado de Jesús. Así que algo ha pasado. De repente descubrió que Jesús era alguien especial mientras estaban en la cruz. Probablemente cuando Jesús dijo allí clavado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, refiriéndose a sus asesinos, a los que le habían gritado: crucifícale, crucifícale. Pero Jesús tiene tanto amor y tanta misericordia hacia aquellos que le odiaban, que es capaz de decir: Padre, dirigiéndose a Dios, su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la esperanza que tenemos de estar para siempre con Cristo después de esta vida es para aquellos que hoy quieren estar con Cristo en esta vida, para aquellos que hoy le siguen, para aquellos que, aunque sea como ese ladrón en el último momento, descubren que la vida no se puede vivir sin tener en cuenta a Dios. Y se arrepienten de eso. Se arrepienten y piden perdón. Y deciden entregar su vida a Jesús. Deciden seguirle. Deciden servirle. Deciden convertir a Cristo en el centro de sus vidas. Mira, se puede ser evangélico, pero no discípulo. Y la esperanza no es para evangélicos o para cristianos en general o para quien tú quieras pensar. Es para aquellos que aman a Jesús hoy y ahora con todo su corazón y toda su fuerza, porque hoy les importa a Jesús. Así que para ellos tiene sentido esta esperanza frente a la muerte. Para aquellos que aman a Jesús, las palabras de Jesús serán de aliento. Cuando Él te dice que tranquilo, que cuando te mueras no es el final, que te irás con Él. Esas palabras serán de aliento. No tiene sentido querer ir con Dios después de morir si ahora Dios no me interesa para nada. No tiene ningún sentido. Y de hecho, según el Evangelio, eso no será así. Mira, piensa, Jesús te ama, lo mismo que amaba a aquellos que le crucificaron y que la semana que viene vamos a recordar. Vamos a recordar esa escena. Jesús te ama, Dios te ama. La muerte no es el final. Hay esperanza de estar un día en paz por la eternidad
con nuestros hermanos, la Iglesia, de discípulos de Jesús, con Jesús para siempre. Pero tienes que buscar a Dios ahora, conocerle a través de la Biblia, de los Evangelios, de las palabras de Jesús, y que Él se convierta para ti en la persona más especial, como ocurrió con aquel delincuente en la cruz, que se convierta en el centro de tu vida. Y si es así, debes de saber que puedes disfrutar y beneficiarte de esa esperanza que tenemos. Estamos tristes, situación de duelo, pero tenemos esperanza. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, mi roca es sobre la tempestad y el rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Oh, y en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad.
su presencia voy a estar, sin mancha ante él vendré, justificado por la fe. Oh Dios, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque